Autoridad espiritual, capítulo 8, la autoridad del cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora no son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Primera de Corintios 12, del 12 al 21. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si lo oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, del 15 al 18. La autoridad halla su más acabada expresión en el cuerpo. La manifestación más completa de la autoridad de Dios se halla en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aunque Dios ha establecido el proceder de la autoridad en este mundo, ninguna de estas relaciones, gobernantes y pueblos, padres e hijos, maridos y mujeres, amos y siervos, puede darle a la autoridad su más completa expresión. A raíz de que las muchas autoridades gobernantes de la tierra son todas ellas institucionales, hay siempre la posibilidad de apariencia de subordinación sin que haya verdadera sumisión del corazón. No hay manera de averiguar si el pueblo acata de corazón una orden del gobernante o si solamente sirve de labios. Es igualmente difícil saber si los hijos cumplen sinceramente a lo que les dicen sus padres o no. Por eso es que la sumisión a la autoridad no puede representarse por la forma en que los hijos se someten a sus padres, los siervos a sus amos o el pueblo a sus gobernantes. Si bien no se puede establecer la autoridad de Dios sin sumisión, tampoco se la puede establecer si la sumisión no es de corazón. Además, todos estos ejemplos de sumisión se hallan dentro de la esfera de las relaciones humanas. Por lo consiguiente, son temporales y están sujetos a separación. Así pues, es evidente que la sumisión absoluta y perfecta no puede hallarse en ellos. Solo la relación entre Cristo y la Iglesia puede dar plena expresión a la autoridad así como a la obediencia, porque Dios no llamó a la Iglesia a ser una institución, Él ordenó que fuera el cuerpo de Cristo. Con frecuencia imaginamos a la Iglesia como una agrupación de creyentes que tienen la misma fe o como una reunión de almas cariñosas. Pero Dios la considera de manera diferente. Ella no solo representa la misma fe y amor unidos, sino que también, y aún más, se manifiesta como un cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Mientras que Cristo es la cabeza de la Iglesia, las relaciones de padres e hijos, amos y siervos y hasta maridos y mujeres, todas ellas pueden ser rotas, pero la cabeza física y su cuerpo son inseparables, siempre son uno. De igual manera, Cristo y la Iglesia tampoco pueden ser separados. La autoridad y obediencia que se hallan en ellos son de una naturaleza tan perfecta que superan a todas las otras manifestaciones de autoridad y obediencia. No obstante, el amor que los padres tienen por sus hijos
son propensos a emplear mal su autoridad. De igual modo, los gobernantes pueden dictar decretos injustos o los amos abusar de su autoridad. En este mundo, tanto la autoridad como la obediencia son imperfectas. Esto explica el por qué Dios desea establecer una autoridad y una obediencia perfectas en Cristo y en la Iglesia, siendo ellos la cabeza y el cuerpo respectivamente. Puede ocurrir a veces que los padres lleguen hasta herir a sus hijos, como asimismo los maridos a sus mujeres, los amos a sus siervos y los gobernantes a su pueblo. Pero ninguna cabeza le hará daño a su propio cuerpo. La autoridad de la cabeza no está sujeta a error, sino que es perfecta. De igual modo, la obediencia del cuerpo a la cabeza es perfecta. En cuanto la cabeza concibe una idea, los dedos se mueven natural, armoniosa y silenciosamente. Es la intención de Dios que le rindamos completa obediencia. No estará satisfecho hasta que lleguemos a ese mismo grado de obediencia que hay en un cuerpo para con su cabeza. Esto sobrepasa aún a lo que puede representarse por la relación de maridos y mujeres, puesto que estos son entidades separadas, pero en Cristo estos dos son uno. Él es la obediencia así como también la autoridad. Ella es una en Él. Esto difiere del mundo, porque en esa esfera la autoridad y la obediencia son dos cosas separadas. No así en el caso del cuerpo y la cabeza. El movimiento de aquel requiere poco esfuerzo de ésta. El cuerpo se mueve gentilmente al más leve impulso de la cabeza. Esta es la clase de obediencia que satisface a Dios, no la sumisión que los hijos rinden a sus padres o las mujeres a sus maridos, sino la que el cuerpo rinde a su cabeza. ¿Cuán opuesto es esto a la sumisión por medio de la subyugación? Cuando hayamos aprendido más acerca de la obediencia, se nos mostrará la diferencia entre el mandamiento de Dios y su voluntad. El primero es una palabra hablada por Dios, mientras que la última es una idea concebida en la mente de Dios. El mandamiento debe ser expresado, pero la voluntad puede ser tácita. El Señor Jesús actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios, así como con su palabra. De igual modo obrará Dios en su pueblo hasta que la relación existente entre Cristo y su Iglesia se acomode al mismo modelo de la relación que hay entre Dios y su Cristo. Dios tiene que seguir trabajando hasta que obedezcamos a Cristo como Cristo obedece a Dios. La primera fase de la obra de Dios es hacerse la cabeza de Cristo. La segunda fase es hacer a Cristo cabeza de la Iglesia. Dios obrará hasta que obedezcamos de inmediato su voluntad, aún sin necesidad de ser disciplinados por el Espíritu Santo. La tercera fase es hacer del reino de este mundo el reino de nuestro Señor y de su Cristo. La primera fase ya ha sido cumplida. La tercera está por venir aún. Hoy estamos en la fase media. Su cumplimiento es absolutamente esencial para la introducción de la tercera fase. ¿Hemos de obedecer aquí para que Dios haga lo que quiere o desobedeceremos obstaculizando así la obra de Dios? Dios ha estado tratando de establecer su autoridad en el universo y la clave de ello es la Iglesia. La Iglesia está en el medio, sirviendo de eje. En esto, Dios nos viste con mucha más gloria. Sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de manifestar la autoridad. Para el cuerpo es muy natural y agradable obedecer a la cabeza. Dios dispuso que la cabeza y el cuerpo participaran de una sola vida y una sola naturaleza. Es muy natural, por tanto, que el cuerpo obedezca a la cabeza. En realidad, en tal relación la desobediencia sería algo extraño. Por ejemplo, es normal que la mano se levante a la orden de la cabeza. Si la mano no respondiera, significaría que algo anda mal. De igual modo, el espíritu de vida que Dios nos dio es uno y el mismo que el que tiene el Señor. Así es la naturaleza de nuestra vida, igual que la naturaleza de la suya. De este modo no hay ninguna posibilidad de discordia o desobediencia.
En nuestros cuerpos físicos algunos movimientos son conscientes, mientras que otros son automáticos, porque la cabeza y el cuerpo están tan unidos que la obediencia incluye tanto lo consciente como lo automático. Por ejemplo, uno puede dar conscientemente un profundo suspiro o bien puede respirar con naturalidad sin ningún esfuerzo consciente. Nuestro corazón late automáticamente, no espera ninguna orden. Esta es la obediencia de la vida. La cabeza solicita la obediencia del cuerpo sin ruido ni compulsión, sin conflicto y en perfecta armonía. Pero hay muchos hoy que solo están dispuestos a obedecer mandamientos. Esto no es conveniente, porque tras el mandamiento está la voluntad y en ella está la ley de la vida. Ahora bien, tan solo la obediencia perfecta puede considerarse como obediencia a la ley de la vida. No puede considerarse obediencia la que sea menos que lo que un cuerpo le rinde a su cabeza. La obediencia obligada no se conforma a la regla de obediencia. El Señor nos puso en su cuerpo, en el cual hay completa unión y perfecta obediencia. Es realmente maravilloso ver que la mente del Espíritu Santo se desarrolla en los miembros, los que ni siquiera son conscientes de ser diferentes por lo indivisible de su relación y lo armonioso de su coordinación. A veces ni siquiera necesitamos pensar para coordinar las funciones de diversos miembros. En verdad es imposible describir con palabras humanas la armonía que existe entre los miembros. Pero cada uno de nosotros tenga cuidado para no ser un miembro enfermo y que produzca fricciones. Al vivir bajo la autoridad de Dios, debemos ser capaces de obedecer con toda naturalidad. En resumen, la Iglesia no es tan solo un lugar para la comunión de los hermanos, sino también para la manifestación de su autoridad. Resistir a la autoridad de los miembros es resistir a la cabeza. Aunque a veces la autoridad del cuerpo se manifiesta directamente, con frecuencia lo hace en forma indirecta. No solo a la cabeza está sujeto el cuerpo, sus diversos miembros además se ayudan mutuamente y están sujetos unos a otros. La mano derecha y la izquierda no tienen comunicación directa. Es la cabeza la que las mueve a ambas. La mano derecha no está en posición de dirigir a la izquierda y viceversa. Tampoco puede ordenar la mano que los ojos miren, sino que simplemente notifica a la cabeza y deja que ésta dé la orden a los ojos. Por eso es que todos los diversos miembros están igualmente cerca de la cabeza. Todo lo que hace un miembro se atribuye a la cabeza. Cuando miran mis ojos, soy yo quien mira, y así sucede también con mis pies y mis manos. Soy yo quien anda y trabaja. Por lo tanto, podemos concluir que el juicio del miembro es frecuentemente el juicio de la cabeza. La mano no puede ver por sí misma, tiene que aceptar el juicio del ojo. Para la mano es pedir mal el pedir que le permitan ver por sí misma o que la cabeza mire. Pero es en este mismo aspecto donde se halla la falta común de los hijos de Dios. Necesitamos reconocer en otros miembros la autoridad de la cabeza. La función de cada miembro es limitada. El ojo es para ver, la mano para trabajar, el pie para andar. Debemos, por lo tanto, aprender a aceptar las funciones de los otros miembros. No debemos rechazar la función de ningún miembro. Si el pie rechazara a la mano, sería lo mismo que si rechazara a la cabeza. Si aceptamos la autoridad de un miembro, es lo mismo que si aceptamos la autoridad de la cabeza. Aunque la función de la mano del cuerpo físico es extraordinaria, ella tiene que aceptar la función de los pies cuando hay que caminar. La mano no puede percibir el color, así que tiene que aceptar la autoridad del ojo. La función de cada miembro constituye su autoridad. La autoridad es las riquezas de Cristo. Es imposible hacer de cada miembro un cuerpo entero. Cada uno debemos aprender a estar en condiciones de ser miembros y de aceptar las operaciones de los demás miembros. Lo que otros ven y oyen es considerado como que yo veo y oigo.
Aceptar las funciones de los otros miembros es aceptar las riquezas de la cabeza. Ningún miembro puede darse el lujo de ser independiente, puesto que cada uno no es más que un miembro del cuerpo. Todo lo que hacen los demás miembros se considera como la obra de todos los miembros y por lo tanto la obra del cuerpo. El problema de hoy es que la mano insiste en ver, aun después que el ojo ha visto. Todos quieren tener todo en sí mismos, rehusando aceptar la provisión de los otros miembros. Esto crea pobreza en los miembros que actúan así, como asimismo en la Iglesia. La autoridad no es más que otra manifestación de las riquezas de Cristo. Solo al aceptar las funciones de otros, aceptando su autoridad, recibe uno la riqueza de todo el cuerpo. Someterse a la autoridad de otros miembros es poseer sus riquezas. La insubordinación produce pobreza. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. De igual modo, si tu oído es bueno, todo tu cuerpo oirá. Frecuentemente, pero equivocadamente, consideramos a la autoridad como algo que nos oprime, ofende y molesta. Dios no tiene tal concepto. Él usa la autoridad para suplir lo que nos falta. Su propósito al instituirla es concedernos sus riquezas y suplir la necesidad de los débiles. Él no permitiría que esperemos durante décadas y pasemos muchos días sombríos y difíciles antes de poder ver por nosotros mismos. Es probable que para entonces hubiéramos llevado a muchos a las tinieblas. En realidad, vendría a ser el ciego que guía al ciego. Qué tremendo daño sufriría Dios por nuestra causa. No, Él obra primero en la vida de otro y lo hace concienzudamente a fin de darnos a esa persona por autoridad para que aprendamos a obedecer y poseamos lo que nunca hemos poseído. La riqueza de este hombre viene a ser nuestra riqueza. Pero si hacemos caso omiso de este procedimiento divino, aunque vivamos 50 años, puede que todavía quedemos muy atrás con respecto a lo que esa persona ha logrado. La forma en que Dios nos concede su gracia es doble. A veces, aunque en raras ocasiones, nos las concede directamente. Pero las más de las veces nos da sus riquezas en forma indirecta. Esto es, pone sobre nosotros a los hermanos de la Iglesia que son más maduros espiritualmente para que aceptemos su criterio como nuestro propio. Esto nos capacitará entonces para poseer las riquezas de ellos sin tener que pasar personalmente por sus dolorosas experiencias. Dios ha depositado mucha gracia en la Iglesia, pero a cada miembro le dispensa un poco de gracia en particular, así como cada estrella tiene su propia gloria especial. Por eso es que la autoridad produce las riquezas de la Iglesia. La riqueza de cada miembro es la riqueza de todos. Rebelarse es optar por el camino de la pobreza. Resistir a la autoridad es rechazar los medios que nos conducen a la gracia y a la riqueza. La distribución de funciones es también una delegación de la autoridad. ¿Quién se atrevería a desobedecer la autoridad del Señor? Pero recordemos que también se necesita prestar atención a la autoridad de los miembros que Dios ha coordinado en el cuerpo. Dios ha juntado a muchos miembros y por lo tanto es rebelión absoluta el que alguien se resista a la ayuda de los otros miembros. A veces el Señor usa a un miembro en forma directa, pero en otras ocasiones usa a otro miembro para suplir las necesidades de aquel, ya que es la cabeza la que dirige al ojo para que mire. Todo el cuerpo debe aceptar la visión de ese ojo como suya propia. Tal distribución de la función es una delegación de la autoridad y representa también la autoridad de la cabeza. Si otros miembros presumieran de ver, serían rebeldes. Jamás seamos tan insensatos como para pensar de nosotros mismos como todopoderosos. Recordemos siempre que no somos más que un miembro.
necesitamos aceptar las operaciones de los otros miembros. Cuando nos sometemos a la autoridad visible, estamos en perfecta armonía con la cabeza, puesto que el hecho de que alguien tenga el suministro constituye su autoridad. Todo el que tenga un don tiene un ministerio, y todo el que tenga un ministerio tiene autoridad. Solo el ojo puede ver, así que cuando necesitamos ver tenemos que someternos a la autoridad del ojo y recibir el suministro de su función. El ministerio que Dios otorga es autoridad. Nadie debe rechazarlo. La mayoría de las personas quieren tener la autoridad directa de Dios, pero el modo más frecuente de Dios es establecer autoridades indirectas o delegadas para que las obedezcamos. Por medio de ellas debemos recibir la provisión espiritual. La vida facilita la obediencia. Al mundo le es difícil obedecer, como difícil les fue a los israelitas porque no tienen un nexo vital. Pero a los que tenemos una relación vital, desobedecer nos es difícil. Hay una unidad interior, una vida y un espíritu, el Espíritu Santo que dirige y controla todas las cosas. Estamos contentos y tranquilos si nos sometemos unos a otros. Si procuramos llevar toda la carga sobre nuestros propios hombros, nos fatigaremos. Pero si la carga se distribuye entre varios miembros, nos sentiremos descansados. Cuánta paz se tiene al aceptar la sujeción del Señor. Al someternos a la autoridad de otros miembros, experimentamos una gran emancipación. Pero estar en el lugar de otro nos hace sentir muy obligados. Obedecer es natural, desobedecer es difícil. El Señor nos llama a aprender la obediencia en el cuerpo, la iglesia, así como también en el hogar y en el mundo. Si la aprendiéramos en el cuerpo, no tendríamos ninguna dificultad en otras partes. La iglesia es donde debemos comenzar a aprender la obediencia. Es el lugar de la realización lo mismo que de la prueba. Si fracasamos aquí, fracasaremos en todas partes. Si aprendemos en la iglesia, podrán ser resueltos los problemas del reino, del mundo y del universo. En tiempos pasados, tanto la autoridad como la obediencia eran objetivas. Esto es, una sumisión externa a un poder también externo. Hoy la autoridad se ha convertido en una cosa viviente, algo interno. La autoridad y la obediencia tienen un mutuo encuentro en el cuerpo de Cristo. Ambas se vuelven instantáneamente subjetivas y ambas se combinan en una. Aquí es donde está la suprema manifestación de la autoridad de Dios. La autoridad y la obediencia alcanzan su consumación en el cuerpo. Desarrollémonos aquí, de otro modo no habrá ninguna posibilidad. El lugar donde tenemos un encuentro con la autoridad está en el cuerpo. La cabeza, la fuente de la autoridad, y los miembros, cada uno con su función ministrándose unos a otros como autoridades delegadas, así como también obedeciendo a la autoridad. Están todos en la iglesia. Si no reconocemos la autoridad aquí, no hay ninguna posibilidad de que lo hagamos en otro lugar.